Estoy aquí hoy con Silvia Jaén, que nos conocimos en el Congreso Virtual para Profesores de Yoga. Silvia está especializada en formar a profesores de yoga, sobre todo para ayudar a cuidar a los alumnos que tienen limitaciones físicas y distintos tipos de patologías. Así, hoy vamos un poco a hablar de ese tema y nada, bienvenida Silvia, encantada de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, bienvenida, pues bienvenida, me siento súper bienvenida porque es que la verdad que es un placer estar aquí contigo y estar con todos vosotros, así que te agradezco muchísimo la invitación, la verdad, y poder compartir contigo un ratito y poder compartir con todos, la verdad que estoy encantada, es un placer. Sí, para mí es un gusto poder tener esa conversación contigo después de haber visto tu ponencia en el Congreso, que me gustó mucho. Muchas gracias, a mí la tuya también. Y entonces quería quizás empezar un poquito con que nos expliques sobre tu recorrido con el yoga. ¿Cómo has llegado al yoga y en qué te enfocas hoy en día? Para los que no te conocen de nada. Pues bueno, a ver, ¿cómo empecé yo? Madre mía. Pues la verdad que vengo de un mundo totalmente diferente a lo que es el yoga. La verdad que yo creo que cualquier otro trabajo es muy distinto a lo que es el yoga, la verdad. Vengo del mundo de la moda, de haber estado muchos años trabajando en las pasarelas, fotografía, y bueno, un poco en ese mundillo. La verdad que empecé jovencita. Y bueno, siempre me llamaban la atención, pues no sé, ciertos libros, ciertos maestros incluso. Me acuerdo que cuando iba a los castings, cuando iba a las pruebas, ¿no? Cuando iba a los rodajes, cuando estaba en los desfiles, siempre estaba un poco yo a mi aire con mis cascos, mi música tranquila de delfines de fondo y leyendo siempre cosas así como más espirituales. Decían, mira, la modelo hippie. Y bueno, ahí estaba yo siempre, ¿no? La verdad que estuve mucho tiempo trabajando en ese mundillo y lo agradezco un montón porque he sacado un montón de amigas de ahí, gente que ha sido muy, muy especial para mí realmente. Pero poco a poco empecé a adentrarme pues, en este mundillo por unas charlas a las que fuimos mi ahora marido, que entonces éramos pareja, y yo. Fuimos a una charla de un hombre que vivía en el campo, que comía de una manera determinada, que tenía una filosofía de vida, pues eso, muy, muy natural, y entre ellas, por supuesto, estaba la disciplina del yoga. Entonces, la verdad que la charla nos encantó, compramos su enciclopedia, empezamos a cambiar en la forma de comer, empezamos a suprimir el tema pues, de más animales, aunque tampoco comíamos demasiada carne, pero sí es verdad que los empezábamos a suprimir. Y entonces pues dijimos, pues bueno, pues solo nos queda practicar yoga. Así que nos apuntamos a unas clases que había cerca de casa y yo estuve yendo como 5 años seguidos o así. Pero luego dejé de ir porque, bueno, por el trabajo y los viajes, sí es verdad que me llevaba mucho tiempo y al final tampoco podía tener una continuidad. Así que pasó unos años y me encontré pues en unos desfiles a una chica eh, que me llamó especialmente la atención, una modelo. Entonces estuvimos charlando y, bueno, estuvimos hablando, coincidió que ella se iba a la India ese verano a probar un poco lo que era el yoga y a verlo un poco de cerca. Y yo le dije, ay, pues yo hace un tiempo estuve practicando y me gustó y tal y cual. Ay, pues sí, sí. Total, pasó el verano, ella volvió de India, me contó su experiencia, volvió alucinada, dijo que se iba a formar en yoga y yo dije, pues, jo, qué bien. Y dijo, ay, pero fórmate conmigo. Y yo dije, bueno, pues a mí me gusta, la verdad, pero no para tanto, ¿no? Fíjate tú lo que son las cosas. Y nada, ella me avisó, me dijo que en Madrid había un centro de yoga que llevaba una mujer, una madre, una hija y su hija, y que nada, que era un sitio que estaba bien de precio, que las clases eran muy buenas, y me lo recomendó. Así que fui y resultó ser la misma persona que me había dado clase hacía años atrás, a ¡Qué mí y a mi hija. fuerte! ¡Qué fuerte, Y ¿no? Esa coincidencia. increíble. Llamé al timbre, me abrió la puerta y dijo, nosotras nos conocemos. Y dije yo, es increíble. Pues sí, ahí estábamos. Así que retomé las clases con ella, ya era otro lugar, claro. Me formé, al final decidí formarme, lo decidí en un viaje con esta chica a La Palma, en Canarias,
y decidí formarme con ella y en Hatha Yoga. Así que empecé a dar mis primeras clases, luego me formé con el estilo Iyengar, luego me ofrecieron al cabo del tiempo pues más clases en otro sitio, formación para profesores en una escuela. Empecé a viajar, a formar profesores por todos lados, a hacer congresos, festivales, conferencias, y luego pues al final me independicé, por así decirlo, creé mi propia escuela. Ahora mismo no tengo una escuela física, o sea, mi escuela soy yo y me muevo dando clases privadas, terapéuticas, formaciones en Canarias, he estado también impartiendo talleres en Bali, India, bueno, por toda España y como te comentaba antes, la verdad que es que ya no sé dónde vivo, estoy todo el día fuera, ya no sé dónde me despierto. Entonces, pues la verdad que contenta, porque sí que imparto ahora cursos terapéuticos y luego pues las formaciones para profes, es en lo que más estoy metida. Y bueno, clases online en una plataforma y un poco pues moviéndome de arriba abajo enseñando, ¿no? Que es lo que más me gusta. Abandoné el mundo del yoga después de 16 años, en el que en un momento dado convivieron las dos disciplinas, por decirlo de alguna manera, juntas, el yoga y la moda, y hasta que terminé decantándome por esto, sin duda. Y aquí estamos. Es que el yoga engancha, engancha. Una vez te empiezas por clases de posturas y cambias de vida y mira. Sí, sí que engancha, sí, sí que engancha. Es una droga total, de la buena, de la buena. Sí, sí. Ay, qué fascinante, escuchar todo tu recorrido desde el mundo de la yoga, perdón, de la moda al yoga casi nómada, así viajando por todo el país dando clases. Y además que Sí, sabiendo que eres Sagitario, como me acabas de comentar, veo que pega un montón con tu signo ese estilo de vida, tanto el anterior como el actual, muy exótico. sí, sí. Sí, nunca me he apegado a un sitio en concreto. Para mí estar en algún sitio encerrada un tiempo no puedo con ello. Necesito moverme, conocer, sentir nuevas personas, conocer nuevos lugares y bueno, no sé, yo creo que me tienen que atar en corto un poco para parar y encima, pues bueno, el yoga es mi pasión, entonces es que es como una especie de bomba, viaje, yoga, vida, en fin, hago lo que me gusta y la verdad que estoy feliz. Claro, y además le haces un gran favor a tus alumnos porque le traes el yoga a donde viven ellos casi, ¿no? En vez de ellos tenerse que desplazar para verte a ti, casi que es al revés, tú te desplazas en muchos lugares y le facilitas el aprendizaje a tus alumnos. Es de agradecer. Entonces, como te dedicas mucho a ese tema del yoga terapéutico, yo quería saber tu perspectiva sobre algunos aspectos de ese tipo de yoga. Y entonces, el primero es un tema que estoy un poco deshilando en Instagram y en mi blog, que es sobre esa idea de que el profesor de yoga no cura al alumno, sino que lo cuida, lo acompaña, le enseña. ¿Qué piensas tú al respecto de todo eso? Pues pienso un poco como tú realmente. O sea, yo creo que se nos atribuye demasiado peso muchas veces en que el profesor tiene que curar al alumno, ¿no? Yo en los cursos de formación que imparto es algo en lo que incido mucho, porque claro, les alerto un poco con que es algo muy delicado. O sea, realmente tenemos vidas, tenemos personas en nuestras manos, pero eso no quiere decir que seamos nosotros tampoco los responsables de todos sus males y sus bienes y sus todos. O sea, somos parte importante, alguien que estamos dirigiendo a esa persona, que estamos cuidándola, pero que tenemos hasta cierto punto una responsabilidad, ¿no? O sea, el yoga, yo creo que hay un yoga terapéutico que sobre todo previene, bien hecho, el yoga previene Claro. y ejecuta bien, claro. Y luego cuando ya se tiene cierta patología, pues por supuesto que hay ciertos apoyos que ayudan, que mejoran, que estabilizan, que potencian, que facilitan, pero de ahí a curar,
es que para mí es una palabra que se queda un poco grande, ¿no? Entonces, yo creo que en el equilibrio está todo. Creo que los fisios, los osteópatas, los médicos, los quiroprácticos, hacemos todos un conjunto importante y potente, ¿no? Yo durante años también he trabajado con quiroprácticos importantes y osteópatas y hemos trabajado en conjunto. Entonces, no creo ni que el yoga lo pueda todo, ni que la osteopatía, ni que la medicina, yo creo que es el conjunto de todo, ¿no? Sí. Entonces, y por supuesto, lo más importante es que la persona sea la esencia de todo eso, ¿no? De querer sanar, entre comillas, o de querer mejorar, entre comillas. Yo creo que entre la persona que lo tenga claro y todos los demás hacemos un compendio, sin Cierto. duda. Cierto, estoy de acuerdo, que sí, que todos aportamos lo que podemos a ese tema, pero eso, asumir el rol de curandero queda muy grande y es una responsabilidad que viene con mucha carga y que a veces cuando somos principiantes o no tan principiantes, hablo por mí, tendemos a asumir esa carga sin ni siquiera cuestionarla, ¿no? Es decir, yo cuando empezaba con mis clases de yoga, también cuando empezaba a dar masajes, me sentía responsable como o la única encargada de mejorar ciertos síntomas, sin ni siquiera saber las causas reales, por ejemplo. Y veo que también mis alumnos van por el mundo con la misma carga, sobre todo en sus principios, como que se sienten excesivamente responsables por la salud de sus propios alumnos de yoga. Entonces, mi pregunta es, ¿qué les podemos decir a las personas que inician en ese camino para que sigan con ganas de enseñar, pero que también sea un poco, no sé, se respeten o cómo llevar esto? Claro, es que ahí está, porque tienen lo que tú dices, la carga de, Dios mío, vienen ya mal, primero, ¿sabré hacerlo? ¿Sabré llegar a que le deje de doler? Entonces, para empezar, ese pensamiento yo creo que hay que quitarlo de la cabeza. ¿Que sería lo ideal? Sí. ¿Que en muchísimos casos ocurre? También. ¿Que en otros tampoco, no ocurren? También es verdad, depende de la patología que se tenga y de cómo se trabaje, ¿no? Pero sobre todo, por lo menos, que tengan en mente que la persona salga de esa clase, por lo menos igual que entró, que no se haga más daño, que no se haga más daño y por lo menos salga más relajado. Yo creo que en el momento que una postura se dirige bien, con cierta coherencia y utilizando ciertos soportes, si a lo mejor no es el estilo que tú has aprendido a enseñar, aunque sí recomendable, en el momento que quieres tratar ciertas patologías, aunque sean las más habituales, que es una carga lumbar o una molestia en un hombro, yo creo que sí debemos tener un poco la labor, ¿no? Como decía también en la conferencia, de tener un mínimo de conocimientos de soporte, que cada vez lo hay más, cada vez todas las disciplinas están metiendo más soportes a la hora de, ¿no? de poder ajustar al alumno. Entonces, yo creo que eh, en el momento en el que una postura se dirige medianamente bien, tú tienes tu práctica como profe asentada, chequeada, revisada, experimentada, integrada, es cuando puedes coger y ya no tener tanto miedo, ¿vale? Es verdad que cuando eres un profe principiante y te pones frente a una patología, dices, Dios mío, de mi vida, que se me caiga el mundo encima o me voy yo para adentro o a ver qué es lo que pasa. Pero a medida que se va cogiendo esa práctica y tú te sientes a ti y sientes a esa persona y haces las cosas sin riesgos, quedándote siempre y pecando de corto antes que pasándote, yo creo que no debes tener ningún tipo de problema. Ya solamente con las bases que se enseñan en un curso de formación normal, entre comillas, me refiero, que no se especializan en una práctica terapéutica, yo creo que con esas bases es suficiente. El problema es cuando el profesor piensa que, que a ver si no va a ser suficiente para el alumno lo que está haciendo. O es que el alumno se aburre porque lleva 2 semanas haciendo lo mismo. Entonces le tiene que decir que haga otra postura, que se aburra.
da igual. Yo he tenido alumnos que han estado, Julia, pues no te exagero, como 2 años y pico o 3, haciendo gato, vaca, 90 grados con piernas en pared y Adho Mukha Sonasana, poco más. No han hecho poco más, que se aburrían, sí, que lloraban, sí, que desaparecían 2 semanas también. Pero ¿sabes lo que es muy importante? Que confíen en ti, que confíen, que tú puedas confiar en ellos, que se dejen y que haya un trabajo en conjunto. Entonces yo creo que cuando hay un respeto y sobre todo el profe sabe lo que es ir despacio, respetar tiempos, respetar cuerpos y no tener prisa, no se va a equivocar nunca. El tema es cuando nos entran las prisas. El tema es cuando queremos ir un poco más allá. Pero si un hombro duele y tiene que estar 3 meses haciendo giros de hombros, que haga giros de hombros. Que se aburre, que se aburra. Pero la persona tiene que saber si realmente confía en el profe y quiere seguir con ese tipo de trabajo. Lo primero, pecar de corto. Es mejor eso que pasarse. Sin Cierto. duda. Has dicho tantas cosas buenas en esa última respuesta. Me ha encantado que has dicho que muchas veces el alumno no se siente suficiente, como tengo que hacer más, tengo que dar más, oh Dios mío, alguien se aburre en mi clase, ¿no? Y entonces esta parte como creo que es muy importante, sobre todo al principio, de confiar que lo que sabemos transmitir gracias a nuestra experiencia y nuestra vivencia es suficiente y trae beneficios. Es muy raro que alguien salga de clase de yoga peor de como entró. Es muy raro. Yo no puedo pensar de una sola circunstancia en mi vida que me haya pasado de salir peor. No, no quiero decir que no pueda ocurrir, pero creo que no pasa muy a menudo. Oh, y me acuerdo las primeras clases de yoga las di con este miedo de no lo estoy haciendo bien, no será suficiente, oh, es muy lento mi ritmo, Dios mío, pero las caras de todo el mundo después de Shavasana era como, ah, vale, no, está bien. Todos. Sí, el resultado final no hay duda, no hay duda. Sí, y luego dijiste algo que me gustó mucho que era confiar en la práctica, es decir, primero establecer tu propia práctica porque ella te da la confianza de que lo que te puede dar el yoga es positivo y esto lo sabes a través de tu propia experiencia con el yoga. Y después también de confiar en la relación con el alumno, es decir, el alumno tiene que confiar en nosotros, cierto, y nosotros en su proceso también. Y como dices tú, si es un proceso lento, es lento. Y ya está. Sí, es que es esto. Y es que yo creo que la mayor parte, o sea, Julia, lo tenemos nosotros como responsabilidad. Y el alumno no es que tenga menos responsabilidad, también la tiene. Yo creo que es un 50-50. Pero nosotros, bueno, estamos dirigiendo esa sesión en concreto, estamos tratando con esa persona en particular y eso somos un poco los que dirigimos, ¿no? De alguna manera. Somos un poco como el anfitrión, ¿no? Y la persona, pero también tiene que entregar. Yo creo que cuando yo doy mis clases privadas lo digo, ¿no? O sea, esto tiene que ser algo que tú me des, que yo te dé y al revés. Y en las formaciones digo lo mismo. Haya 10, 15, 25, 35 personas, me da igual. Si nos mojamos los dos. Sí. Yo voy a dejar mi energía por ti, porque estoy dedicando mi vida a esto, ¿vale? Entonces, si tú quieres realmente mejorar, mójate conmigo, pero confía, ¿vale? Que te vas a revelar, ¿vale? Que te vas a acordar de mí 20.000 veces porque lo que te digo a lo mejor te duele, pero es un dolor que al final te va a venir bien, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Vale? ¿Qué cual? Y yo también voy a escucharte, pero tiene que ser un toma y daca. Es que si no es imposible, si no hay esa relación, es imposible. Entonces, el profe sobre todo tiene que estar sereno, tranquilo, seguro y con una práctica muy consolidada. Y consolidada no me refiero a que se hagan virguerías en asanas. No creo que sea eso una persona avanzada. Creo que una práctica consolidada es una práctica muy consciente, muy integrada y, y
con muchas sensaciones a flor de piel. O sea, yo creo que al final el yoga es piel. Y cuando sientes eso en tu piel es que lo emana el resto de la gente. Puedes sentir perfectamente a la otra persona, ¿no? Sí. Puedes meterte perfectamente en el dolor de su cadera, y si ella realmente te siente a ti, solamente por eso, solamente por confiar, ya está, si no es tan difícil, no es tanta teoría. Hay que tener un poquito de teoría, pero es práctica, es sentir, es sentir. Cierto. Es cierto, lo que dices es muy poderoso. Me acabas de acordar a una profesora de yoga con la que estudié en Australia, se llama Dina Kingsberg, y tiene esto que tú dices. De hecho, no le gusta hablar mucho, ni que le hables, pero crea como un ambiente que es transformador y sientes que ella está ahí por ti y te ve siempre, para bien y para mal. Entonces, como te da mucha confianza. Y creo que con ella realmente aprendí lo que era el yoga a nivel de proceso personal de transformación. Y fue a través de práctica, práctica, práctica y, ¿sabes? Y que ella pudiera mantener el espacio para que yo pudiera pasar por todas estas fases donde la odiaba, la amaba, me odiaba, me amaba. Ay, no puedo, sí, no, no sé. Sí, sí, Wow. sí. Sí, es que es justo es eso, es que pasas por muchas fases, pero no solo el alumno, que se acuerda de ti 20.500 veces y dices, Dios mío de mi vida, ¿quién me habrá mandado a mí? Sino tú también, ¿no? Y lo que pasa que, bueno, tú desde otro ángulo, ¿no? Porque al fin y al cabo sabes qué es lo que estás manejando más o menos, que también vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Pero el alumno es un poco el que se encuentra con un poco con una mano delante y otra detrás. Yo muchas veces les digo, ¿no? Los que se meten conmigo van, ¿vale? Van. Y otros porque, bueno, se dispersan. Pero mi intención es que haya un camino, ¿no? Que haya una dirección. Si no es que estoy lanzando balones fuera y no me conviene, ¿no? Ni me conviene a mí ni a ellos. O sea, sería una pérdida de tiempo. Entonces, realmente es estar y es implicarse y es pasar por todos esos estados, ¿no? Tanto ellos como tú. Es que es que eso es inevitable, es que estamos trabajando con almas, ¿no? Es que Sí, si no, sería sí. trabajar con números o no sé. Sí, sí, y es mutuamente transformador o enriquecedor, es decir, uno aprende de sus alumnos tanto como los alumnos aprenden de él, ¿no? Yo aprendo en las clases, cada vez que doy clases, aprendo un montón de mis alumnos, me encanta poder tener un diálogo con ellos y me encanta. Por eso lo hago, de hecho, si no, no me dedicaría a otra cosa. Ahí está, ahí está. Es que si no llegas a mirar un poquito más allá de lo que supuestamente es dirigir una serie de nombres de posturas y formas, ¿no? Pues bueno, estaríamos enseñando gimnasia, que no está mal, pero ya no se llamaría yoga. O sea, Yeah. que el gimnasia es fenomenal y me encanta, igual que otro tipo de disciplinas, ¿no? Pero ya sería otra cosa, no sería yoga. Entonces, en el momento que empiezas a sentir esa esencia, ¿no? Y esa persona que tienes delante y ella te siente a ti, yo creo que es cuando empieza la magia, cuando empieza el yoga, sin duda. Lo he sentido tantas veces que es que no dudo en ningún momento de eso. Y en ese momento es cuando todo empieza a funcionar. Es cuando la persona se relaja, es como si te van a dar un masaje. Si estás tenso, no hay forma de poder masajear esa musculatura. Ahora, si confías y te dejas, el masajista podrá entrar un poco más, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Lo comparo al final el yoga como un masaje, quizá, a lo mejor, ¿no? O dejarte Sí. masajear. Como terapeuta corporal te puedo decir que es así, que muchas veces hay personas que vienen con esa tensión y te dicen, no, puedes apretar más fuerte y es como, no, no es cuestión de apretar más fuerte, es cuestión de encontrar la manera de que tu cuerpo me deje entrar, ¿sabes? Entonces, eso. Si por aquí no, pues por otro lado, pero hay que buscar esa manera. Es No, cierto, pienso igual. Qué bonito además el mundo también del masaje y de esa conexión, ¿verdad? Con los cuerpos, me parece me alucinante. encanta, cada vez más, no me aburro para nada, cada vez más.
Bueno, es como yo, lo que comentábamos antes, siempre llegas a lugares más sutiles de percepción y yo no me lo creo y me lo creo al mismo tiempo, me sorprende, ¿sabes? Cada vez poder percibir de forma más sutil cosas que no contemplaba posible. ¡Wow! Fantástico. Y dialogar directamente con el cuerpo, ya, no a través del contacto. ¡Wow! Mm, Me fascina. qué gozada. Alucinante. Sí. Genial. Sí, a la hora de corregir y o las adaptaciones, ¿no? Tienes que estar tocando cuerpos también, ¿no? Entonces yo lo comento muchas veces a mis profes, cuidado como tocas, ¿no? Porque hay muchas veces que hay como reparo a tocar y es como prácticamente una caricia que digo, bueno, mira, no está mal, pero realmente no le has hecho nada. U otras veces cogen de una manera tan brusca que resulta un poco desagradable para la persona y más si te está doliendo algo. Y luego otras veces, pues bueno, que ni fu ni fa, ¿no? Entonces, es lo que digo muchas veces, es que hay que tener la medida justa de poder tocar con suavidad, cariño, firmeza y seguridad y poder ajustar a esa persona ante ese dolor, ¿no? O ajustar, pues, la postura de una rodilla o poner bien un cinturón o un ladrillo en un lugar determinado para proteger esa rótula o, en fin, un sinfín de cosas, ¿no? Entonces ya solamente el contacto, dónde tocas, cómo lo haces, si la persona te lo permite, si está a la defensiva, cómo puedes entrar sin que, ¿vale? Es todo, me parece que es todo un arte, ¿no? Y poder llegar a ser un poco como el agua que se adapta a la persona y que la persona se adapte a ti, lleva un tiempo, pero es algo tan bonito y que merece tanto la pena que al final, pues es lo que tú dices, es una droga. Sí, Al sí, final te sí, yo engancha. lo disfruto un montón, lo hago por mí. Y después para el otro, realmente, porque es tan guay y llegas a un momento que te entiendes y el feedback coincide. En plan, lo que yo he sentido coincide con lo que ha percibido la otra persona y es como, wow, qué fuerte. Sí, Es normal y al mismo tiempo siempre me sorprende. No sé cómo explicarlo de otra manera. Es precioso. sí, es verdad, es cierto. Mira, para concluir, tengo un comentario de una alumna que me escribió un texto en un vídeo que colgué en YouTube. Y entonces yo te lo mandé antes, ya sé que lo has leído, pero lo voy a leer una vez más para los que nos están viendo y un poco me encantaría comentarlo contigo, porque es una situación que pasa a muchos profesores de yoga recién empezados y quiero como apoyarles en su camino, que no se frustren en exceso. Entonces, ella escribe, hola Julia, mi caso de esta semana ha sido que una alumna que es joven, al acabar la clase que era de vinyasa enfocado en extensiones, sin incluir extensiones exigentes, tenía mucho dolor lumbar. Yo le pregunté si había sentido dolor al hacer alguna postura en concreto, pero ella me dijo que ya venía con dolor a la clase y que además en algunas posturas le dolía. Todo eso me lo dijo al final de la clase cuando yo ya no podía hacer nada. Por supuesto que le dije que me lo tenía que haber comentado antes y sobre todo en la postura en cuestión si le dolía. Yo siempre insisto en no forzar, no ir más allá de nuestros límites, escuchar el cuerpo y que no tenemos que sentir dolor. Pero mi alumna insistía en que ya tenía el dolor antes. En fin, llevo dando clases regulares desde principios de este mes y cada día es un nuevo reto. Y este es uno de los temas que más me preocupa. Siento gran responsabilidad sobre los alumnos y en ese caso he sentido impotencia. Solo quería contarlo porque creo que la comunicación y la conexión con el alumno es de vital importancia. Gracias. Ay, Sí, pobrecilla, me sabe muy mal. ya, la verdad que cuando me lo enviaste y lo leí dije, jo, la pobre la ha tenido que pasar fatal. Pero ¿sabes lo que es? Que es súper importante que el profe, cuando llega un alumno nuevo, pregunte qué tipo de patología se tiene o que se rellene una ficha antes del comienzo de las clases, aunque sea con las patologías básicas, ¿no? Lo ideal, y ya sería bordarlo,
es que si hay algo, hay pruebas de un diagnóstico de ecografías o de resonancias o de lo que sea, que se puedan complementar con esa información de la ficha del alumno. Eso es el primer paso, porque claro, te entran por la puerta, la persona no tiene por qué saber que te tiene que decir nada. La mayor parte de la gente piensa que como el yoga es bueno, pues le va a hacer bueno para todo. Entonces, cualquier cosa que haga le va a venir bien. Entonces, lo que tenemos que entender es que el yoga es muy bueno, pero si está mal practicado o se hacen ciertas cosas que no te vienen bien, pues va a ser malo, como todo en esta vida, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros enseñar a los alumnos y ser los primeros en preguntar si sufre alguna patología, algún dolor de rodillas, porque además muchas veces te dicen, no, estoy bien. Y dices, sí, nada en las lumbares, en las rodillas. Bueno, sí, me operaron hace 3 años en una vértebra lumbar, no sé qué. Bueno, pues vale, pues bien. Si el próximo día me puedes traer algo del médico, de tal, y aunque sea, no hace falta tampoco tener grandes nociones de anatomía, pero sí que en todas las formaciones te dan un poco y unas referencias como para saber si qué es una protusión o qué es una hernia o qué es tal o cual, ¿no? Ya solamente con esa información nosotros podemos adaptar a la persona durante la sesión. Como segundo paso, una vez que le hemos preguntado al ser nueva si sufre de algo y ya lo sabemos, cuando estamos dirigiendo la sesión, la primera persona a la que le voy a decir qué hacer es a ella. Es decir, si tiene una patología lumbar, por ejemplo, y toca una extensión, evidentemente Pepita, supongamos, va a hacer una adaptación a esa postura y luego los demás hacen la postura que tú has pensado. Pero no nos vamos a arriesgar a que todos la hagan y que luego digan, ¿y tú, Pepita? Haz esto, que te duelen las lumbares, porque lo que ya se lo has dicho ya se ha podido hacer daño, ¿vale? Entonces, la patología siempre tiene que ser antes del resto de la clase, es fundamental. Evidentemente, durante la sesión, tener como pues una comunicación con la persona. ¿Estás bien? ¿Esto así va bien? Porque claro, es nueva, no la conoces, no conoces su cuerpo. Ella no te conoce a ti tampoco. Entonces, sí que tienes que mantener cierto contacto. ¿Estás bien? Porque a lo mejor lo que a ella no le molesta con su patología lumbar, a otra persona sí. Entonces siempre te tienes que asegurar un poquito de, ¿estás bien ahí? ¿Te molesta así? Ay, pues no, parece que doblándola así me molesta menos. Vale, pues entonces súbela tú un poquito más. Entonces tú durante esa sesión y las sucesivas vas aprendiendo cómo reacciona su cuerpo. Y entonces luego ya vas adaptando, pero lo primero es que te digan qué les pasa. Eso es fundamental. No que te lo digan al final. Total. Pero nuestra labor es preguntarlo, porque ellos no tienen por qué saber. Sí. Yo me voy a tomar clase con alguien y si no me conocen digo, oye, mira, que tengo esto y esto. Ah, vale, fenomenal. Entonces ellos ya saben, ¿no? Pero claro, si yo no pregunto, la persona que viene a tomar una clase no tiene por qué saber. Como el del yoga es bueno todo, pues me vendrá bien para el Sí, dolor que tengo. sí. Yo le añadiría Pero también, bueno, ay, sí, dime. dime. Ah, No, solo no, dime, dime. iba a añadir a esa persona en concreto que nos escribió, decirle que no se desanime, que esto es el principio de la relación con su alumna y aunque, aunque ella no le haya preguntado más en detalle, ni que la alumna le haya sabido explicar anteriormente lo que le pasaba, ya está hecho. Ahora lo sabe, entonces en la próxima clase la puede cuidar desde el principio sabiendo lo que, porque esa clase ha ido como ha ido, no es el final de la relación, es el principio. También la alumna, por desconocimiento de su cuerpo, no se le ha ocurrido pensar en que le dolía la espalda antes de venir a clase. No lo sabía. Vale. Entonces, como que, bueno, a partir de ahora sabes que tienes que vigilar a esa alumna, preguntar, tal y como tú dices, constantemente, también para que la alumna se dé cuenta de qué le pasa en el cuerpo, que muchas personas no tienen esa capacidad al principio. Y en fin, que no es el final de la relación, que no se No, mira, hay gente que convive con el dolor, entonces no se da cuenta lo que es estar sin él. Entonces, la profe sí que tiene que dirigir lo que te digo, ir chequeando cómo va la cosa, cómo se siente,
pues no, pues entonces vamos a ponernos así mejor. Pues tal, la alumna aprende, la profe también, pero por supuesto esta persona que te ha escrito que no se desanime y que al final es que es eso, es el principio de una bonita y larga historia. Y es que ¿quién no hemos metido la pata 20.000 veces? O sea, sobre todo, por eso, que no se desanime, eso es lo más importante, pero que la recomiendo eso, a Sí. ella y a todos los que empiezan, que lo tengan muy presente, que persona nueva que entra, hola, yo me llamo tal, tú Pascual, vale, una presentación, ¿qué patologías tienes? ¿Alguna molestia, mareos, tensión alta, baja? Un poco un chequeo para saber qué hacer. Sí. Luego, estar pendiente ya durante la sesión y ya está, y poco a poco se van puliendo cosas, pero desde luego que no es el final. Es que hay que meter un poquito la pata al principio y ya está, y de eso se aprende. Vamos, yo le animo, vamos, le doy todas mis fuerzas y un beso súper grande, que lo ha hecho como una campeona seguro. Ay, Sí, pues te sí. doy las gracias de su parte porque sé que le encantará escuchar esos consejos tuyos. Y tal y como dices, está bien tener como ese protocolo de admisión de alumnos, justamente por lo que tú dices, que nos olvidamos de lo que nos ha pasado en el cuerpo hasta que no vuelve a doler o hasta que no pase algo. Así que me parece Sí, estupendo. cierto. Y nada, ha llegado el fin de nuestro tiempo juntas y solo decirte que he disfrutado un montón nuestra charla y espero que haya más en el futuro. Ay, yo también lo espero. La verdad que he disfrutado un montón, Julia. De verdad que he estado súper a gustito. Muchas gracias por la invitación. Ha estado genial. Y sí, seguro que habrá más. Hay más cosas de las que hablar. Hay tantas. Tantas. Muchísimas Además, sí, gracias por todos tus consejos. Nuevamente me han encantado. Me ha gustado mucho tu perspectiva tan equilibrada y tan sabia y tan power. Sí, te agradezco un montón. muchas gracias, Julia. Muchas gracias. Ha sido un gustazo estar contigo. Genial, pues que tengas buen resto del día y nos vamos hablando. Gracias. Solo avisar que a los que están viendo el vídeo, que junto con el vídeo pondré todas las coordenadas tuyas para que te puedan encontrar, ver tu web, tu Instagram y seguirte y ver todo lo que haces y que ofreces. Genial. Pues muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos los que estéis escuchando. Y sobre todo que espero bueno, que sirva como un poquito de referencia quizá y con todo mi amor y con todo mi cariño, pues lo he intentado transmitir.